Imagínate algo tan discreto, tan sencillo, que casi nadie le preste atención. Sin embargo, según el Padre Pío, esta pequeña acción tiene el poder de tocar el corazón mismo del cielo. Estamos hablando de un solo Ave María, solo uno. Cualquiera que siga estas historias ya sabe que el santo vio lo que la mayoría de nosotros nunca vemos: almas, ángeles, purgatorio, la gracia actuando invisiblemente en el mundo. Pero entre todas las visiones que tuvo, pocas cosas lo impresionaron tanto como el poder escondido en esta breve oración. El Padre Pío solía decir que, si realmente entendiéramos el valor de un solo Ave María, pasaríamos el resto de nuestras vidas repitiendo solo ese. Era una de esas frases que la gente escuchaba, asentía y luego olvidaba, hasta que vieron cómo él mismo la vivía. Hice la oración sin parar, mientras caminaba, durante las confesiones, en medio del dolor, en reposo, incluso sangrando. Para él no fueron solo palabras, sino un gesto de entrega de su corazón a la Madre de Dios. Cada Ave María, dijo, era como un beso puesto en las manos de Nuestra Señora, y nunca se guardó uno para ella. Llevó a todos directamente a Jesús. Pero el misterio fue revelado una noche, cuando el Padre Pío estaba en el coro, orando en silencio ante el Santísimo Sacramento. Según uno de los frailes, su rostro se transformó de repente. Se puso pálido, se le llenaron los ojos de lágrimas y fijó la mirada en un rincón vacío de la capilla, como si allí hubiera alguien. El religioso se acercó después y le preguntó amablemente: «Padre, ¿qué viste?». La respuesta llegó lentamente: «Un alma del purgatorio». Hizo una pausa, respiró hondo y añadió algo que el fraile nunca olvidaría: «Vino a agradecerme un solo Ave María que yo había dicho hacía algún tiempo, y que él mismo ya había olvidado». Pero el cielo no olvidó. El Padre Pío explicó que ese mismo día, mientras cruzaba el patio, había murmurado un Ave María, distraído por alguien que necesitaba ayuda. Sin nombre, sin detalles, sin intención clara, solo un impulso caritativo. Aquella oración sencilla, casi automática, se había convertido en el empujón que liberaba a un alma sufriente y la llevaba a la luz del cielo. Me mostró el momento en que la oración llegó a él, dijo el santo. Era como una gota de agua fría cayendo sobre brasas. Sintió alivio, no por el castigo, sino por la tristeza de estar lejos de Dios. Esta experiencia cambió por completo la forma en que el Padre Pío hablaba de las pequeñas oraciones. Continuó enseñando a sus hijos espirituales que ninguna oración se pierde, especialmente aquellas que se dicen con sinceridad, incluso si parecen débiles o distraídas. Lo explicó así: el Ave María es como entregar una vela encendida en manos de la Virgen. Decide dónde es más necesaria la luz. Insistió en que incluso cuando no sentimos nada, incluso cuando estamos cansados, desanimados o dispersos, Nuestra Señora capta la intención detrás de la oración, no la perfección de las palabras. No ores solo cuando te sientas santo, dijo. Rezad especialmente cuando os sintáis débiles. Son esas Ave Marías las que salvan las almas. Hay otra historia que ilustra esto aún más claramente. Un día, el Padre Pío estaba en el confesionario cuando, de repente, miró por encima de la cabeza del penitente, con expresión de sorpresa. Después de un momento, sonrió levemente, algo raro en ese ambiente, y susurró: «Vete en paz. Tu madre está en la gloria». La mujer rompió a llorar. Su madre había fallecido años antes y ella cargaba con la culpa de no haber orado más por ella. Después de la confesión, los frailes preguntaron al santo qué había pasado. Él respondió: «Vi el alma de su madre». Dijo que entró al cielo porque su hija, un día, rezó un solo Ave María por ella, en una tarde en que se sentía sola. Los religiosos quisieron saber cuándo había sucedido esto, y el Padre Pío explicó: cuando era niña, rezaba sin pensar, una simple oración de amor. Pero el cielo la retuvo. Ese era el misterio: una oración infantil olvidada se había convertido en la escalera que elevaba a la madre al paraíso. El santo afirmó que casos como este suceden todo el tiempo, que muchas almas se salvan por pequeños gestos de amor que la gente apenas recuerda haber hecho. La gracia no se mide por la talla, sino por el amor, enseñó. Un grano de trigo se convierte en pan. Una gota de agua se convierte en vida. Un solo Ave María se convierte en salvación. Para él, el poder de la oración provenía del nombre que está en su centro, Jesús. El Ave María es como un hilo, dijo. María sostiene un extremo, Jesús sostiene el otro y el alma sostiene el medio.
Incluso rezada apresuradamente, la oración conlleva una fuerza oculta, porque nos une a la humildad de María, la mujer que dijo sí en nombre de toda la humanidad. El Padre Pío solía repetir que Nuestra Señora nunca olvida a un alma que la invoca, aunque sea en un susurro. Hay un relato famoso de un soldado que acudió a él después de la guerra. Dijo que, en medio de una explosión en el campo de batalla, instintivamente gritó: «Ave María, ayúdame». Sobrevivió, pero muchos a su alrededor no tuvieron tanta suerte. El Padre Pío escuchó en silencio y luego preguntó: «¿Sabes por qué estás vivo?». Y él respondió: «Porque tu clamor llamó a tu madre». Un Ave María dicho con miedo sigue siendo un Ave María. El soldado quiso saber si Dios escucha las oraciones nacidas de la desesperación, y el santo respondió: «Especialmente estas». La desesperación es solo la apertura del corazón. Creía que el Ave María más simple, dicho en el momento más oscuro, se convierte en la llama más brillante del cielo, porque nace de una necesidad sincera, no del orgullo. El Padre Pío también dijo que Nuestra Señora usa esta oración para llegar a las almas que de otro modo no podrían ser tocadas, los endurecidos por el pecado, los que mueren sin los sacramentos, los que han pasado toda su vida alejando a Dios. Un solo Ave María, dijo, puede ablandar un corazón en su último aliento. Una vez contó la historia de un hombre al borde de la muerte que había vivido amargado y se negó a confesar. La familia pidió ayuda al Padre Pío, quien rezó un Ave María por el enfermo y pidió la intercesión de Nuestra Señora. Minutos más tarde, el hombre, que no había orado en 40 años, de repente murmuró: «Madre, ayúdame». Pidió un sacerdote, se reconcilió y murió en paz. No fue mi oración, explicó más tarde. Era la presencia de María dentro del Ave María. Para él, la oración no era solo una frase devocional, sino una fuerza espiritual. Un alma no queda igual después de un Ave María, afirmó. O se levanta o tiembla. El santo enseñó que la oración tenía un doble efecto: purificaba a quien la rezaba y abría camino a otra persona. Incluso afirmó que algunas almas reciben la gracia del arrepentimiento final gracias a las Ave Marías rezadas décadas antes por padres, abuelos o incluso desconocidos. María los recoge, dijo. Ella sabe cuándo usarlos. Describió a Nuestra Señora como el tesoro de las oraciones olvidadas, guardando cada Ave María como una joya hasta el momento adecuado. Y cuando llega ese momento, lo utiliza para salvar un alma que pensaba que estaba perdida. El Padre Pío siempre repetía: no subestimes la más pequeña de las oraciones. En el cielo nada es pequeño. Creía que el Ave María no solo cambiaba a quienes lo rezaban, sino que transformaba el mundo que los rodeaba. Para él, cada vez que se pronunciaba la oración, algo se movía en el plano invisible, un alma era tocada, un corazón se abría, una vida era rescatada. Y todo empezó con un gesto sencillo, casi imperceptible, pero que, en manos de María, se volvió infinito. Recibe consuelo, un ángel recibe fuerza, un corazón recibe luz. Nada se detiene, dijo. Cada vez que alguien la llama, ella corre. Uno de los testimonios más potentes de esto ocurrió en una tranquila mañana en San Giovanni Rotondo. Un joven fraile entró al coro y encontró al Padre Pío inmóvil, con el rosario colgando de su mano. Tenía los ojos abiertos, pero no fijos en nada de la habitación. Era como si estuviera mirando a través de las paredes, hacia otro mundo. El fraile se acercó preocupado. «Padre, ¿está todo bien?». El Padre Pío parpadeó lentamente, volvió en sí y susurró: «No los molestes. Están subiendo». El fraile, confundido, preguntó qué quería decir. El Padre Pío respondió: «Las almas. Las que fueron liberadas por las Avemarías rezaron esta mañana». Dijo que los vio como chispas atravesando un velo de niebla, algunas lentamente, otras rápidamente, llevadas por una luz que parecía viento. Y entre ellos estaba la Virgen María, recogiéndolos con ternura, guiándolos hacia arriba. Ella toma a cada uno de la mano, dijo, no porque se lo merezcan, sino porque alguien se ha acordado de ellos. Explicó que cuando la gente reza el Ave María por las almas que no tienen quien rece por ellas, el cielo reacciona instantáneamente. Su sufrimiento se acorta, afirmó, el anhelo se convierte en esperanza, la oración se convierte en un puente bajo sus pies. Para el Padre Pío, este no era un lenguaje poético, él lo vio. Una vez le dije a una hija espiritual, cuando oras por alguien que ha muerto, tus palabras caen sobre él como rocío en el desierto.
Describió el purgatorio como un lugar de aridez, una sed ardiente de la presencia de Dios. Un solo Ave María, dijo, es como darles agua que sabe a cielo. Hubo otro momento que sacudió incluso a los frailes más experimentados que vivieron con él. Era tarde en la noche y el padre Pío estaba rezando el rosario en el pasillo. De repente se detuvo y se llevó la mano al pecho, como si lo golpeara una oleada de emoción. Las lágrimas llenaron sus ojos. Un fraile corrió hacia él. «Padre, ¿qué está pasando?» El padre Pío susurró, «Un alma acaba de entrar en el paraíso. Gracias al Ave María rezado por una pobre anciana que pensaba que no tenía nada que ofrecer». Luego añadió, «El cielo se inclina más hacia las voces más humildes». Creía profundamente que los pobres, los solitarios, los olvidados, aquellos que oran con fe sencilla, a menudo liberan más almas del purgatorio que los teólogos o los sabios. Dios escucha el corazón, dijo, y el corazón se expresa más claramente en el Ave María. El padre Pío también habló del misterioso tiempo de oración, no en el sentido terrenal de minutos u horas, sino en el sentido divino de la providencia. Insistió en que cada Ave María se ponga a disposición de Dios para el momento en que más se necesita. Una vez un hombre le preguntó, «Padre, ¿importa cuándo oro? ¿Qué pasa si es demasiado tarde?» El padre Pío sacudió la cabeza y respondió, «Con Dios, nunca es demasiado tarde. Tu oración de hoy puede salvar un alma del ayer». El hombre lo miró asombrado. El padre Pío continuó, «Vivimos en el tiempo, Dios no. El Ave María que ofreces ahora se convierte en una gracia colocada en el momento que Él elige». Para él, el Ave María era una especie de moneda espiritual, algo que María podía gastar donde más se necesitaba. Ninguna oración fue en vano. Ninguna oración fue pequeña. Ninguna oración falló. Decía que el rosario era como una cuerda lanzada a los corazones que se ahogaban, y que cada Ave María era un nudo que lo hacía más largo, más fuerte, más fácil de agarrar. Muchas almas, afirmó, se salvan porque alguien se negó a dejar de orar. El padre Pío hablaba a menudo del misterioso intercambio de gracias que tiene lugar después de la muerte. Decía que las almas que llegan al cielo gracias a nuestras Avemarías se convierten en protectoras de nuestras familias. Interceden día y noche, explicó, su gratitud es como un río. Una vez, una mujer que estaba de luto por la pérdida de un hijo se le acercó y le preguntó, «Padre, si mi hijo está en el cielo, ¿me ayudará?» El padre Pío respondió, «Él ya está ayudando. Está orando por tu familia porque tú oraste por él. El cielo lo recuerda». Creía que este intercambio mutuo entre la tierra y el cielo era uno de los mayores regalos de Dios. Nunca estamos solos, dijo. Cada Ave María nos conecta con alguien que nos espera en la eternidad. Uno de los relatos más inolvidables provino de un médico que presenció la noche en que el padre Pío se desmayó, por agotamiento. Lo llevaron a su celda, y aunque oscilaba entre la conciencia y el letargo, sus dedos seguían deslizándose sobre las cuentas del rosario. El médico le preguntó amablemente, «Padre, ¿por qué se esfuerza tanto?» «Necesita descansar». El padre Pío respondió sin abrir los ojos, «Si me detengo, un alma puede esperar más tiempo por la luz. Y si un solo Ave María puede acortar esa espera, ¿cómo puedo descansar?» Luego susurró, «Nuestra Señora nunca duerme». Esta frase se hizo famosa entre los frailes. El padre Pío creía que María estaba constantemente activa, constantemente buscando y visitando constantemente las almas con las oraciones que le habían sido confiadas. Ella camina por el purgatorio como una madre camina por un hospital, decía, tocando las heridas de sus hijos. Incluso describió haberla visto inclinada sobre ciertas almas, casi como una madre inclinada sobre la cama de un niño. Y, cada vez, llevaba algo en las manos, los rosarios y avemarías ofrecidas por los vivos. Ella los lleva como pan, dijo el padre Pío, y alimenta las almas con ellos. Insistió en que la mayor alegría de María era traer almas a su hijo, especialmente aquellas que se consideraban indignas. Ella toma las oraciones que le damos, explicó, y las hace hermosas. En los últimos años de su vida, cuando sus manos temblaban demasiado para sostener firmemente el rosario, los frailes se turnaban para ayudarlo a guiar las cuentas. Aún así, incluso cuando su voz se debilitaba, susurraba cada Ave María con la misma devoción que tenía cuando era joven. Un fraile le preguntó una vez, «Padre, ¿qué es para ti el Ave María?» El padre Pío reflexionó un momento y respondió, «Es la llave de la misericordia.
Abre puertas que nadie más puede abrir. Creía que cuando una persona muere, las avemarías que reza a lo largo de su vida se convierten en faroles que iluminan su camino. Lo guían a través del miedo, lo consuelan en el juicio, lo envuelven en la esperanza. Para las almas que aún esperan el cielo, dijo, el Ave María es como la aurora. Describió el purgatorio como un lugar donde el tiempo se siente como anhelo, y el cielo como un lugar donde el anhelo se convierte en plenitud. Y entre los dos, afirmó, está María, llevando todas las oraciones olvidadas de los fieles. La última enseñanza del Padre Pío sobre el Ave María fue una de las más sencillas. Lo repitió a menudo, casi como un mensaje de despedida, por los muertos, ayúdalos, ámalos. Un solo Ave María puede ser el momento en que encuentren a Dios. No había ningún dramatismo en su voz cuando dijo esto, ninguna teatralidad, ninguna exageración. Solo una certeza, nacida no de los libros, sino de lo que había visto con sus propios ojos. Para el Padre Pío, el poder del Ave María no era una teoría. Era una verdad que vivió, fue testigo y en la que confió más que cualquier otra cosa. Y en el silencio de sus últimos días, cuando apenas podía hablar, los frailes le oyeron susurrar las mismas palabras, repetidas como un suspiro, Ave María. Ave María. Ave María. Fue la última oración que pronunciaron sus labios, la misma que llevaba como un escudo desde pequeño, como si cada sílaba fuera un hilo invisible capaz de coser el cielo a la tierra. No era una fórmula mágica, sino una confianza tan profunda que no necesitaba explicación. El Padre Pío no necesitaba razones para creer en el poder de aquella invocación. Lo había sentido en carne propia, en momentos en que el peso del mundo parecía aplastarlo y, de pronto, una inexplicable ligereza lo envolvía, como si manos invisibles lo levantaran del abismo. El Ave María no fue solo una oración para él. Era un nombre que contenía todos los demás, un bálsamo que calmaba las heridas del alma antes de que sangraran. Y si alguien le preguntaba por qué esa oración, entre tantas, era capaz de mover montañas, respondía con una sonrisa paciente, como explicando a un niño lo evidente, porque María no es solo una mujer, sino un camino. Un camino que Dios eligió para descender hasta nosotros, y que nosotros, a su vez, podemos seguir para ascender hasta Él. No hay ningún misterio en eso, diría yo. Solo hay amor, un amor que nunca se cansa de esperar, que no se ofende por nuestras caídas, que siempre está ahí, como una madre en la puerta, lista para secar nuestras lágrimas incluso antes de que las derramemos. En los últimos días, cuando su cuerpo ya no respondía y su voz era apenas un hilo, fueron estas palabras las que resonaron en sus labios, como si, al repetirlas, pudiera dejar atrás un poco de su fe. No como un gran legado, sino como un susurro al oído de aquellos que todavía dudan, pruébelo. Llámelo. Y vea qué sucede. Porque, para el Padre Pío, el Ave María no era una promesa lejana. Fue una presencia. Una mano extendida en la oscuridad, un faro encendido en la tormenta. Y si había algo que sabía con toda la certeza de su alma era que, al final de todo, bastaría con pronunciar ese nombre para que el propio cielo se inclinara hacia nosotros.